Se le pide las disculpas del caso, pero tuvimos un problema con la luz eléctrica. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1805-2018, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Yashue Yurini Morales Lee contra el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Está en el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Se señaló como acto reclamado en este amparo el auto de fecha 6 de mayo de 2016, dictado en el juicio sumario mercantil identificado con el número de expediente 01045-2016-00026, a cargo del oficial tercero del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. En ese auto se declaró sin lugar un recurso de revocatoria interpuesto por la hora amparista contra el numeral 4 de la resolución de fecha 28 de abril de 2016. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 12 de marzo de 2018, consideró: este tribunal, al hacer el análisis del memorial de interposición del amparo y de acuerdo a los antecedentes que obran en certificación de fecha 21 de junio del año 2016, que al emitir la resolución de fecha 6 de mayo de 2016, acto reclamado, dictada por la juez recurrida, determina que la autoridad recurrida ha actuado dentro del referido juicio, aplicando el debido proceso y lo que al respecto regula la legislación guatemalteca, y específicamente haciendo uso de sus facultades jurisdiccionales contenidas en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo anterior, este tribunal determina que al dictarse la resolución objeto de amparo, no se transgredió precepto constitucional alguno, sino que se hizo en base a las facultades que para el efecto le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes, no correspondiendo a través del amparo revisar las actuaciones procesales de la jurisdicción ordinaria cuando ello no conlleva violación constitucional a derecho alguno y máxime cuando no se evidencia violación a los preceptos constitucionales, no correspondiendo al amparo convertirse en una tercera instancia revisora de las actuaciones jurisdiccionales. Esto obedece a razones de seguridad y certeza jurídicas porque el amparo, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no puede constituirse en vía procesal paralela a la jurisdicción ordinaria por medio de la cual los agraviados persigan la satisfacción de pretensiones que pueden ser tramitadas de conformidad con el procedimiento señalado en la ley que rija el acto. Por lo expuesto, este tribunal determina en el presente caso que la autoridad recurrida no ha causado agravio alguno a la postulante a sus garantías constitucionales de derecho de defensa debido proceso que sea reparable por esta vía constitucional, motivo por el cual debe denegarse el amparo por notoriamente improcedente, así como condenar en costas al recurrente e imponer la multa correspondiente al abogado auxiliante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo promovida por la señora Yashue Yurini Morales Lee contra la juez primero de primera instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. Condena en costas a la postulante del amparo y al abogado director Marvin Javier Dávila Villegas, colegiado activo número 17.783, se le impone la multa de 1,000 quetzales que deberá hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme la presente resolución, y en caso de insolvencia se cobrará por la vía legal correspondiente.
en observancia de lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte. Quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario general. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Yashue Yurini Morales Lee, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Rodrigo Sandoval Huiz, que quede en el uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Buenos días, honorable tribunal. Buenos días a las partes procesales y a todo el público presente. Muy brevemente, quisiera hacerles una exposición del porqué de esta apelación. No estamos de acuerdo en que este amparo sea una instancia revisora o tratemos de ser una tercera instancia, sino que realmente consideramos que ha habido una violación a derechos constitucionales, el debido proceso del derecho de defensa, porque se le están exigiendo a la interponente del amparo cumplir con requisitos que la ley no prevé, que no exige que la ley se cumplan con esos requisitos. Solo les voy a hacer un pequeño resumen del caso para que estemos en antecedentes y nos situemos en el contexto. La señora Morales sostuvo una relación marital y estuvo viviendo con el señor Mauricio Berriondo Figueroa durante aproximadamente 21 años. Y en el año 2012 se acercó un corredor de seguros de una compañía norteamericana, una compañía de seguros extranjera que no se encuentra registrada en Guatemala, que no se encuentra supervisada por ninguna entidad guatemalteca, y aún así colocan seguros de vida en Guatemala, cosa que podría constituir un ilícito. Pero independientemente de eso, la compañía Best Meridian Insurance Company SPC tiene su sede en la ciudad de Miami y tiene una sede administrativa en las Islas Caimán. Entonces, le colocaron un seguro de vida a la señora Morales y a su esposa en el año 2012. 2 años después fallece el señor Berriondo Figueroa y pues ella viene a hacer el reclamo del seguro con el corredor que le vendió el seguro. Aproximadamente 2 años después de que presentó el seguro, en todo este tiempo se estuvo tratando de cobrar la suma asegurada, acercamientos y que ya vamos a pagar, negociaciones. Aproximadamente a los 2 años, la compañía viene y rescinde el contrato cuando ya la persona había fallecido, ¿sí? O sea, ya el hecho asegurado ya se había dado y rescinden unilateralmente el contrato. Rescindieron y le dijeron que no le pagaban. Entonces viene la señora Morales y presenta en la vía sumaria su acción para el cobro de la suma asegurada. La compañía, como les mencioné, es extranjera, no tiene sede en Guatemala, no tiene representantes en Guatemala. Entonces se planteó la acción y debido al tiempo de la prescripción para el reclamo de la suma asegurada, se fue necesario pedir que se nombrara un notario notificador. La juez que tiene a cargo el proceso sumario aceptó, nombró al notario notificador, al licenciado José Eduardo Martí Báez, y le discernió el cargo en el año de 2016. ¿Sí? En abril de 2016 se hace la notificación en el extranjero. Aquí no está en discusión si él estaba autorizado o no para hacer esa notificación, porque la juez le autorizó y le discernió el cargo. Él fue a Miami, notificó en la sede administrativa de la compañía Best Meridian Insurance Company y luego el 20 de abril fue a la sede de la gerencia de seguros que está en las Islas Gran Caimán y notificó también la demanda. ¿Sí? Entonces regresó a Guatemala y en cumplimiento del artículo 43 de la ley del organismo judicial, pues se procedió a protocolizar los documentos, ¿sí? Y se presentaron al juzgado. Entonces la juez tiene por recibido los documentos, pero
dice que no se tiene por bien hecha la notificación porque no trae las legalizaciones de ley, es decir, los pases de ley, la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, aquí es donde se le están exigiendo que cumpla requisitos que la ley no requiere. ¿Sí? El notario guatemalteco está actuando en el extranjero como auxiliar de la juez, como un notario notificador, y él tiene la obligación de venir a Guatemala y protocolizar y presentarlo al juzgado. Pero no tiene la obligación de hacer los llamados pases de ley, es decir, la legalización, toda la cadena de legalización, porque de cualquier forma no tendría sentido, porque al notario guatemalteco, el cónsul, el gobernador de la Florida o quien esté a cargo de los notarios norteamericanos, él no le puede legalizar la firma a un notario guatemalteco. ¿Sí? Y el notario guatemalteco está supervisado aquí por las autoridades guatemaltecas. Entonces la ley, el artículo 43, exige que protocolicen y presenten. Incluso si un notario va al extranjero y autoriza un mandato, digamos, o cualquier legalización, lo tiene que hacer en documentos en papel simple y protocolizarlo, traerlo a Guatemala. Y así dice el artículo 43 de la Ley de Gobierno Judicial, que desde ese momento, de la protocolización, surte efectos. ¿Sí? Entonces la juez dice que no se cumple con el artículo 37 de la Ley de Gobierno Judicial. Como les dije, no hay obligación para un notario guatemalteco de cumplir esos pases de ley. Y adicionalmente, si hipotéticamente considera la juez que es un documento público extranjero, que no es extranjero porque es autorizado por un notario guatemalteco, ya en esa época estaba vigente el decreto 1-2016 que suprime la necesidad de estos requisitos. Entonces, de cualquier forma, se están exigiendo obligaciones que la ley no le exige a la señora Morales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, consideramos que se violó el debido proceso y el derecho de defensa. ¿Sí? Se están tratando de imponer cargas procesales también a la señora Morales que no le corresponden a ella, ¿verdad? Obligaciones que no le corresponden. Entonces, básicamente esto es lo que pretendemos que se revise por medio del amparo, que se revise que de verdad hubo una violación a derechos constitucionales, porque se está violando el procedimiento, se está violando el debido proceso y por ende el derecho de defensa. Entonces, en este sentido, pues lo que se solicita es que se otorgue el amparo solicitado por la señora Morales y que se deje en suspenso el acto, la resolución impugnada, el acto impugnado, perdón, y que se ordene a la autoridad recurrida resolver conforme a derecho. Es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Gracias, abogado Sandoval. Pues continúa en el uso de la palabra la tercera interesada, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable señora presidenta, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretario general, abogado y demás personas presentes en esta sala de vistas. Tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público comparte el criterio de la autoridad impugnada en esta instancia en el sentido de que no advierte la comisión de ningún agravio de relevancia constitucional, toda vez que la autoridad reclamada consideró que desde la fecha inicial del 19 de enero se ordenó que la notificación se realizara por medio del suplicatorio de ley. Al no haberse otorgado el plazo, la solicitante de la acción de amparo, al advertir estas circunstancias, debió acudir a la instancia y jurisdicción ordinaria a través de los medios y recursos disponibles para poder enderezar el procedimiento. Razón por la cual esta Fiscalía considera que al no existir ningún agravio, no se cumplió con uno de los presupuestos indispensables de procedencia, como lo es el agravio. Razón por la cual la acción constitucional de amparo no era procedente. En ese sentido,
Al conocer el recurso de apelación, respetuosamente se solicita que se tome en cuenta el alegato presentado de forma escrita por esta Fiscalía, se declare sin lugar el recurso de apelación, se confirme la sentencia impugnada y se deniegue la acción constitucional de amparo. Muchas gracias, honorables magistrados. Se clausura la audiencia en vista pública. Gracias.